Bienvenidos de nuevo a mi canal. Q Copyright alegro a tenerlos a Q una vez mu s. Espero que todos es tu copyright n teniendo un dúo maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en una historia de amor digna de un cuento de hadas, pero con un toque navideño más menos o que la hace a un mu s especial. Hoy vamos a desmenuzar cada detalle, cada suspiro, cada brillo en los ojos de lo que podrá ser la boda de la más menos o al menos, la boda navideña más menos a mu s comentada del momento. Hablamos del posible quiero entre Afra y Mert en puerta, y lo mu s importante, la propuesta con diéresis copyright pica que lo inicio superíndice 3 todo. Prepur rense porque esto va a estar lleno de romance, especulacio superíndice 3n y por supuesto, la magia de la Navidad. Antes de que nos hundamos de cabeza en este mar de emociones y anillos de compromiso, quiero pedirles un pequeño más menos o favor. Si son nuevos por AQ, o incluso si ya son veteranos pero aún no se han suscrito, Q Copyright es tu, N esperando. Denle clic al botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y con View Copyright, tanse en parte de esta hermosa familia virtual. Les prometo que no se arrepentirú N. Ahora vamos al grano. Afra y Mert. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento, dos personalidades que nos han robado el corazón superíndice 3n con su talento y carisma. ¿Pero Q Copyright hay de la chispa entre ellos? ¿Es solo amistad, o hay algo mu s? Bueno, los rumores han estado circulando durante meses, alimentados por miradas CU superíndice 3 cómplices, comentarios sutiles y una química innegable en pantalla. Pero todo cambió superíndice 3 cuando, bueno, ya llegaremos a eso. Primero pongo monos en contexto. Imaginemos la escena, Puerta, esa ciudad que respira historia y romanticismo por cada una de sus piedras. Una ciudad con encanto milenario, donde cada callejuela cuenta una historia de amor, cada plaza ha sido testigo de promesas eternas. Imaginemos la arquitectura imponente, los balcones adornados con flores incluso en invierno, el eco de las campanas de las iglesias que acompasan el ritmo de la vida. Y a eso sumemos la Navidad con sus luces parpadeantes, el aroma a canela y pino que emana de cada rincón superíndice 3n, la nieve cayendo suavemente y cubriendo todo con un manto blanco e inmaculado. Un escenario perfecto para el amor. Puerta se transforma en un cuento de hadas viviente. Los mercadillos navideños más menos os rebosan de artesanuas, dulces y bebidas calientes. Los new más menos os corretean con sus gorritos rojos, dejando a su paso risas y copos de nieve. Los enamorados se abrazan bajo los faroles, buscando el calor en medio del frío invernal. Se dice, se rumorea, se comenta en los corrillos de la farúndula que Mert, un romántico empedernido, ha estado planeando algo grande desde hace semanas. Que cada detalle desde la elección superíndice 3n del lugar hasta el menú de la cena, fue pensado meticulosamente para crear una noche mágica e inolvidable para Afra. Incluso se habla de que con tu superíndice 3 con la ayuda de amigos cercanos y familiares para coordinar la sorpresa. Un plan maestro digno de una película de Hollywood. Pero no crean que todo fue fácil. Según en nuestras fuentes, Mert estuvo a punto de ser descubierto en varias ocasiones. Imaginen las llamadas teléfono superíndice 3 nicas susurrando en secreto, las reuniones clandestinas en cafeterías alejadas, los mensajes de texto borrados a toda prisa. Todo para mantener la sorpresa a salvo. Incluso se dice que tuvo que inventar excusas rocambolescas para justificar sus ausencias y su comportamiento extraño más menos o. Y vaya sorpresa. Imaginen a Afra vestida elegantemente disfrutando de una cena íntima con Mert en un restaurante exclusivo con vistas a la ciudad iluminada. No cualquier restaurante sino uno de esos lugares con encanto que solo existen en Puerta. Un lugar con paredes de piedra, chimenea crepitante y ventanales panorámicos que ofrecen una vista espectacular de la ciudad. Un ambiente cálido y acogedor, perfecto para una velada romántica. Se dice que Afra eligió superíndice 3 un vestido rojo pasión, ajustado a la figura y con un escote discreto pero elegante. Un color que resaltaba su belleza y reflejaba su personalidad apasionada. Mert, por su parte, lució superíndice 3 un traje negro impecable, con una camisa blanca y una corbata a juego. Un look clásico y sofisticado, a la altura de la ocasión superíndice 3n. La conversación superíndice 3n fluye, las risas resuenan, la complicidad se siente en el aire. Hablan de sus proyectos, de sus más menos os, de sus experiencias.
Comparten Ana copyright dotas divertidas, recuerdos en más menos hables y confidencias íntimas. Se miran a los ojos conectando a un nivel profundo. La química entre ellos es innegable, la tensión superíndice 3n palpable. De repente la música cambia, se escucha una melodía suave y romántica, y Mert se levanta de su silla. No una melodía cualquiera, sino una canción superíndice 3n que tiene un significado especial para ambos. Una canción superíndice 3n que les recuerda momentos felices, que evoca sentimientos profundos, que les une a un nivel emocional. AQ es donde la historia se pone aún es emocionante. Hay varias versiones de lo que sucedió superíndice 3. Algunos dicen que Mert recitó superíndice 3 un poema que escribió superíndice 3 especialmente para Afra, un poema lleno de amor, admiración superíndice 3n y promesas para el futuro. Un poema digno de un bo copywriter moderno. Con versos que hablan de la belleza de Afra, de su inteligencia, de su bondad. Versos que expresan el amor incondicional de Mert, su deseo de pasar el resto de su vida con ella, su promesa de protegerla y amarla para siempre. Otros aseguran que cantó superíndice 3 una canción superíndice 3n, con su voz llena de emoción superíndice 3n, mientras tocaba la guitarra. Un serenata digna de un trovador medieval. Con notas que transmiten la pasión superíndice 3n de Mert, su anhelo, su necesidad de tener a Afra a su lado. Una canción superíndice 3n que llega al corazón superíndice 3n, que eriza la piel, que hace saltar las lágrimas. Y otros cinematográficos afirman que un grupo de músicos apareció superíndice 3 de la nada, interpretando una serenata que llegaba al corazón superíndice 3n. Una escena digna de una película de Disney. Con violines, flautas y arpas creando una melodía mágica y envolvente. Una serenata que transforma el restaurante en un escenario de ensueño más menos o que transporta a Afra a un mundo de fantasía. Pero la constante en todas las versiones es la misma. Mert se arrodilla, saca una pequeña más menos a caja de terciopelo, la abre y revela un anillo deslumbrante. No un anillo cualquiera, sino una joya única, dice más menos hada especialmente para Afra, con un diamante que brilla con la misma intensidad que sus ojos. Un anillo que representa el amor eterno, la promesa de un futuro juntos, el compromiso de una vida en común. Se dice que el diamante es de un corte exquisito con una pureza impecable y un brillo deslumbrante. Un diamante que simboliza la belleza interior y exterior de Afra. La montura por su parte es de oro blanco con un diseño más menos o elegante y sofisticado. Un diseño más menos o que refleja la personalidad de Afra, su estilo y su gusto refinado. Y entonces la pregunta que todos vamos esperando escuchar, Afra, ¿quieres casarte conmigo? Imaginen la tensión superíndice 3n, el silencio expectante, la respiración superíndice 3n contenida de todos los presentes. El momento cumbre de la noche. El instante decisivo que cambiaron sus vidas para siempre. ¿Q copyright responderu a Afra? Pues bien, AQ es donde entramos en terreno especulativo. Los que afirman haber estado presentes aseguran que Afra se emocionó superíndice 3 hasta las lágrimas, que sus ojos brillaban con felicidad y que asintió superíndice 3 con la cabeza antes de pronunciar un su rotundo y lleno de amor. Un su que resonó superíndice 3 en todo el restaurante, que hizo vibrar las paredes, que llenó superíndice 3 el aire de emoción superíndice 3n. Un su que selló superíndice 3 su destino, que confirmó superíndice 3 su amor, que les unió superíndice 3 para siempre. Otros copyrighticos dicen que la respuesta fue un poco ambigua, que Afra necesitó superíndice 3 unos minutos para procesar la información superíndice 3n y que finalmente aceptó superíndice 3 la propuesta, pero con ciertas condiciones. Un su con asterisco. Un su condicionado a que Mert cumpla ciertas promesas, a que cambie ciertos súbditos, a que demuestre su amor de forma constante. La verdad es que solo Afra y Mert saben con certeza lo que realmente sucedió grados. Pero lo que es cierto es que la propuesta existió superíndice 3, que el anillo es real y que la posibilidad de una boda navideu más menos en puerta es viva que nunca. La cuenta atru ha comenzado. Ahora bien, hablemos de los detalles de la posible boda. Se dice que Afra siempre ha más menos hado con una ceremonia íntima y romántica, rodeada de sus seres queridos y con la magia de la Navidad como telu superíndice 3n de fondo. Que le gustaría que la boda se celebrara en una antigua iglesia de puerta, decorada con luces, flores y adornos navideu más menos os.
Una iglesia con historia, con encanto, con una Atmu superíndice 3 esfera múgica y espiritual. Una iglesia con vidrieras que filtran la luz creando juegos de colores, con altares dorados que brillan con intensidad, con un coro que entona cánticos celestiales. También copyright en se rumorea que ya estuvo pensando en el vestido. Un vestido blanco por supuesto, pero con un toque moderno y elegante. Kizu es un diseño más menos o de encaje con mangas largas y una cola discreta. O tal vez un vestido mu ese sencillo con un corte clúsico y adornado con pedrerua. Lo que es seguro es que Afra querrú lucir radiante en su gran dúa. Un vestido que la haga sentir como una princesa, que resalte su belleza, que la convierta en el centro de todas las miradas. Se dice que ya ha contactado con varios diseños más menos adores de renombre para que le presenten sus propuestas. En cuanto a Mert, se espera que vista un traje elegante y sofisticado, a la altura de la Ocasio superíndice 3N. Kizu es un traje negro con una camisa blanca y una corbata a juego. O tal vez un traje azul marino con un chaleco a juego y un pau más menos vuelo de seda en el bolsillo. Lo importante es que se sienta CU superíndice 3 modo y seguro de su mismo. Un traje que le haga sentir como un príncipe, que resalte su elegancia, que lo convierta en el complemento perfecto para Afra. Y por supuesto, no podemos olvidarnos de la luna de miel. Se dice que Afra y Mert podrán estar planeando un viaje a un destino ex su superíndice 3 tico y romántico, lejos del bullicio y el estru copyright ese de la vida cotidiana. Kizu es una isla paradisuaca en el Caribe con playas de arena blanca y aguas cristalinas. O tal vez una ciudad europea llena de historia y cultura, como Parus o Roma. Lo importante es que puedan disfrutar de unos días de relax y romance, celebrando su amor y construyendo un futuro juntos. Un viaje que les permita desconectar del mundo, conectar entre ellos, crear recuerdos inolvidables. Pero volviendo a la boda en su, una de las cosas que ese curiosidad nos genera es la lista de invitados. Q copyright ne serú n los afortunados que podrú presenciar este momento tan especial. Seguramente la familia y los amigos ese cercanos de Afra y Mert estaru presentes. También copyright es probable que veamos a algunas celebridades del mundo del espectáculo, con pau más menos eros de trabajo y amigos del medio. Una lista de invitados de lujo con nombres que resuenan en todo el mundo. Se dice que ya han empezado a circular las invitaciones, con un diseño más menos o elegante y sofisticado que refleja el estilo de la pareja. Y por supuesto, no podemos descartar la presencia de algunos miembros de la realeza o de la alta sociedad, dada la importancia de este evento. Al final, la boda de Afra y Mert promete ser un acontecimiento medio-tico de primer orden, con cobertura en todo el mundo. Un evento que paralizaru puerta, que generaru expectación superíndice 3N en todo el planeta, que marcaru un antes y un después copyright ese en la historia del amor. Pero ese ayud del glamour y el lujo, lo que realmente importa es el amor que une a Afra y Mert. Un amor que ha superado obstáculos, que ha resistido la presión superíndice 3N medio tica y que ha florecido con el tiempo. Un amor verdadero, sincero y profundo, que merece ser celebrado con una boda navideu más menos a de ensueu más menos o en puerta. Un amor que nos inspira, que nos emociona, que nos recuerda que los cuentos de hadas existen. Asu que mis queridos espectadores, mantengan los ojos bien abiertos y los oídos bien atentos, porque seguramente tendremos ese noticias sobre esta posible boda en los superíndice 3 Y por supuesto, no duden en compartir sus opiniones y comentarios en la sección superíndice 3N de abajo. ¿Creen que Afra y Mert se casaru n? ¿Les gustaru a que la boda se celebrara en Navidad? ¿Qué copyright detalles les gustaru a ver en la ceremonia? Queremos saber lo que piensan. Dejen sus comentarios, sus sugerencias, sus deseos. Y ahora, para ir cerrando este vídeo lleno de amor y especulación superíndice 3N, vamos a recapitular brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado la posibilidad de una boda navideu más menos a entre Afra y Mert en puerta, basada en una propuesta u con diéresis copyright pica que, según los rumores, tuvo lugar hace poco. Hemos analizado los posibles detalles de la ceremonia, desde el vestido de la novia hasta la lista de invitados, y hemos especulado sobre la luna de miel. Pero sobre todo hemos celebrado el amor que une a Afra y Mert, un amor que nos inspira y nos recuerda que los cuentos de hadas existen. Un amor que nos hace creer en la magia, en la esperanza, en la posibilidad de encontrar a nuestra alma gemela. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por haber visto este vídeo hasta el final.
Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto copyright hacia copyright-ndolo. Y recuerden, su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciu copyright-ndoles contenido de calidad. Su apoyo es mi mayor motivación superíndice 3N, mi mayor alegrua, mi mayor recompensa. Asu que antes de despedirnos, quiero invitarlos a que dejen sus comentarios y opiniones sobre este tema tan candente. ¿Qué copyright piensan de la posible boda de Afra y Mert? ¿Creen que harán una buena pareja? Queremos leer sus ideas. Compartan sus pensamientos, sus emociones, sus predicciones. Y por supuesto, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, y recuerden que los quiero mucho. Su me gusta es mi sonrisa, su comparticiu superíndice 3N es mi difusiu superíndice 3N, su suscripciu superíndice 3N es mi crecimiento. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S. Y no olviden, crean en el amor, crean en la magia, y sueñen con una boda navideña como la de Afra y Mert. Besos.